Ella simplemente se giró y sonrió. Él había estado pensando en ella día y noche. No podía hacer más que amarla, tanto que estaba borracho y tambaleándose. Olvidó lo que sucedió después, solo sabía que parecía despertar en la cama de una mujer. Aureliano salió tambaleándose por la puerta. Decidió contárselo a sus padres. Pero al pronunciar el nombre de la niña, su padre guardó silencio de inmediato. Resultó que el padre de la niña era el recién nombrado jefe de la aldea, representante del gobierno. Pero José pensaba que Macondo, que él había fundado solo, debía ser claramente autónomo. Las posturas de ambos bandos eran contradictorias, por lo que se consideraban enemigos. Inesperadamente, las dos esposas se hicieron amigas en cuanto se conocieron. Para cumplir con sus deberes de anfitriona, Úrsula también las invitó a las tres a su casa, y encargó a sus dos hijas que las recibieran con cariño. En ese momento, su hija adoptiva, Rebeca, recibió una carta secreta del pianista en quien había estado pensando día y noche. Esta acción secreta fue vista por la tercera hija, Amaranta. Al mismo tiempo, Aureliano estaba haciendo pequeños peces de colores, y conoció por casualidad a la hermosa Remedios. Con solo ver su sonrisa, presintió que tendría 17 hijos. Desde entonces, la casa se llenó de una atmósfera de amor. Aureliano estaba fascinado hasta la locura. Y la hermana menor, Rebeca, abrazaba la carta cada día antes de dormir. La carta de respuesta también era muy misteriosa, e incluso acordaron un código secreto de comunicación con la otra parte. Así, las dulces cartas fueron entregadas. Hasta que un día, esperó sin recibir noticias del pianista. El dolor del amor se convirtió en enfermedad. Rebeca empezó a correr al patio a comer tierra a altas horas de la noche. Cuanto más doloroso era el anhelo, más extraño le resultaba vomitar. Ese día, Úrsula finalmente descubrió que su hija estaba enferma. Su mano aún sostenía la última carta del pianista. Solo entonces José supo que todo era culpa del pianista. Pero al oír las palabras de la carta, Amaranta, la tercera hija que estaba a su lado, casi se desploma. Corrió al baño y se hizo algunos cortes en la muñeca con un cuchillo. La madre se sorprendió al descubrir que, en la caja de Amaranta también había muchas cartas sin enviar para el pianista. Se arrepintió mucho de haber comprado el piano. Rápidamente, arrojó todas las cartas al fuego. Fue en este contexto que Aureliano le propuso matrimonio a la hija del jefe de la aldea. La pareja decidió emparejar a su hijo y a su hija adoptiva. En cuanto recibió la noticia, Rebeca recuperó de inmediato su vitalidad. Amaranta también aceptó la decisión. El día de la propuesta, surgió un problema. Resultó que la pequeña Remedios aún era menor de edad. Después, las dos madres negociaron y aceptaron el matrimonio, pero tuvieron que esperar hasta que alcanzara la edad fértil. El jefe de la aldea también aprovechó la oportunidad para poner como condición que la boda se celebrara en la iglesia. Esto significaba que Macondo, quien no estaba atado a ninguna religión, estaba a punto de construir una iglesia. José no lo quería, pero Aureliano, por amor, no dudó. José quiso encontrar a su viejo amigo para pedirle consejo. Pero descubrió que se estaba muriendo. Escuchó las últimas palabras de su amigo, y le dijo a su sobrino Arcadio que llevara su cuerpo al río para bañarlo y limpiarlo. Pero el anciano desapareció repentinamente. Esta vez, todo el pueblo lo buscó de noche y día, y finalmente descubrió que había sido devorado por cuervos. José rápidamente hizo que lo llevaran de vuelta y luego, según los deseos de su amigo, realizó una ceremonia de resurrección. Porque sabía que el anciano tenía un cuerpo inmortal, pero el cuervo le había arrebatado el alma. Úrsula le aconsejó a su esposo que dejara descansar en paz a su amigo. Solo entonces José accedió a un entierro solemne, y 3 días de luto por la primera persona fallecida desde la fundación de Macondo. Arcadio estaba muy triste, porque había estado con el anciano hasta el último momento. Abrazó a la adivina y lloró, sin saber que ella era su madre biológica. En ese momento, el pianista recibió la noticia de que le permitían casarse, y regresó a toda prisa. La pareja soltera estaba junta todos los días, lo que ponía celosa a Amaranta. No dudó en amenazar a Rebeca, y estas crueles palabras fueron escuchadas accidentalmente por su madre. Así que decidió llevar a su hija a un lugar tranquilo. Rebeca se nutría del amor,
pero siempre estaba preocupada por su futuro. La adivina le dijo que tendría felicidad, pero no una felicidad pacífica. Por otro lado, Aureliano se centró en la educación de su prometida Remedios. José, en memoria de su viejo amigo, volvió a la vida de alquimista. Arcadio también amaba estudiar, siempre a su lado para cuidar de su abuelo. José se convirtió gradualmente en esclavo de sus fantasías, incluso buscando al vecino que había matado para hablar. Finalmente quiso despedirse del pasado, hasta que recordó a su madre, su esposa y sus hijos. Se desplomó por completo y, furioso, destrozó el laboratorio. Quería que el tiempo se detuviera, para que el pueblo de Macondo pudiera entrar en modo eterno. Pero Aureliano pensó que estaba loco, y rápidamente llamó a todos los vecinos para que la ayudaran. Tras un tiempo debatiéndose con el destino, José fue atado a un árbol en el patio. Úrsula miró a Aureliano con lágrimas en los ojos, su hijo negó con la cabeza. En ese momento, comprendió de repente que la primera generación de la familia Buendía estaba a punto de perecer. José ya no podía reconocerlos. Úrsula le advirtió que las personas no nacían para ser eternas, sino para morir. El paso de los años confundió a José. El paso del tiempo también impulsó a Remedios a madurar rápidamente. Entonces, le llegó su primera menstruación. Remedios era la menor de las 7 flores, pero también la primera en casarse. El novio, Aureliano, tuvo muchísima suerte. Según la tradición del pueblo, el suegro encabezaba un gran grupo de personas, para acompañar activamente a la novia a su casa. La boda de la pareja fue bendecida por Dios. Incluso invitaron a un sacerdote a su casa. Todos estaban nerviosos por su primer matrimonio. El novio dejó caer accidentalmente el anillo al suelo, lo cual era una señal ominosa. Pero la noche de bodas lo hizo olvidar sus preocupaciones. Desde ese día, Remedios mostró serenidad y elegancia. Era como un ángel asumiendo la responsabilidad de cuidar a José, quien estaba atado a un árbol. Todos estaban felices por el evento más importante del pueblo. Solo la hija adoptiva, Rebeca, estaba triste, porque ese también era el día de su boda. Pero la noche anterior, el prometido recibió repentinamente una carta urgente, informando que su madre estaba gravemente enferma. Sin embargo, temprano esa mañana, la madre del pianista asistió felizmente a la boda. Y la persona más orgullosa esa noche fue Amaranta, porque fue ella quien falsificó la carta. Temprano a la mañana siguiente, el pianista regresó corriendo, pero su madre acababa de irse. El pianista era testarudo. No podía casarse sin su madre. Aunque esta escena fue desgarradora, Amaranta finalmente logró su objetivo. La relación entre las dos jóvenes era tensa, pero la aparición de Remedios llenó la casa de vitalidad. Solo ella podía comunicarse con el loco José. Toda la casa se llenó de su vitalidad. Aureliano también encontró en ella la motivación para vivir. Incluso Arcadio, hijo ilegítimo, podía sentir el calor de la gran familia. Al día siguiente, Aureliano vio a la adivina llevando a un niño a la puerta. Resultó que era esta mujer quien había consolado su cuerpo sediento aquella noche de borrachera. Ahora había asumido la responsabilidad de ser padre. Pero su madre realmente no quería que la esposa oficial criara al hijo ilegítimo. Aureliano respondió que, después de todo, el niño era de sangre de la familia. Después, con dolor, le contó todo a su suegro, y también le dijo que el niño llevaba el nombre de él y de su hermano. Su suegro, queriendo aprovechar la oportunidad para profundizar en la religión, accedió a que el niño recibiera el bautismo. Con la ayuda de su suegro, el bautismo transcurrió sin contratiempos. Este trato especial provocó celos en Arcadio. Durante la fiesta, Rebeca quiso celebrar la boda, mientras el sacerdote aún estaba ausente. Amaranta sugirió de inmediato que la primera boda se celebrara en la iglesia. Pero al enterarse de que la iglesia tardaría 3 años en construirse, Rebeca se enfureció. Por su parte, Arcadio recibió rápidamente una sincera invitación de la escuela del pueblo, ya que la recién construida necesitaba un director. Al día siguiente, se despidió de su abuela, quien lo crió. Este viaje representó rebeldía y determinación, y también provocó el trágico destino. Rebeca tenía prisa por casarse.
y se convirtió en la supervisora de la construcción de la iglesia. Pero debido a la falta de donaciones, la iglesia estuvo a punto de ser abandonada. Corrió de inmediato a la tienda de música del pianista, con la esperanza de que ambos escaparan juntos. Pero la carrera de la otra parte apenas comenzaba. Se agitó mucho al oír esto. Como resultado, esa noche, se produjeron extraños terremotos en la casa. Resultó que todos provenían del enérgico cuerpecito de Rebeca. Solo José, bajo el árbol, lo entendió. Amaranta también temblaba de dolor en la habitación de al lado. Poco después, Remedios empezó a vomitar sin parar. Estaba embarazada, y Aureliano incluso tuvo la premonición de que tenía 2 tesoros en el vientre. Este era el asunto más importante de la casa, lo que provocó que Rebeca y Amaranta dejaran de pelear temporalmente. Incluso comenzaron a trabajar juntos para confeccionar ropa para su futuro nieto. El sacerdote, para construir la iglesia, tuvo que realizar actos de circo para pedir donaciones a los aldeanos. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, la iglesia no pudo terminarse en 3 años. Rebeca casi se volvió loca, y esa noche, el temblor puntual comenzó de nuevo, esta vez con más fuerza que antes. Así que esa noche, la madre llamó a la puerta del sacerdote, y decidió que su hija adoptiva se casaría a finales de mes. Tras recibir la buena noticia, Rebeca se lanzó de inmediato a los brazos de su prometido, emocionada. Pero su rival, Amaranta, empezó a temblar desconsoladamente. Una noche oscura, se coló en el laboratorio abandonado, todas las noches venía allí a fabricar veneno. Por su parte, Arcadio, el director, no podía satisfacer su creciente ego. Empezó a encapricharse con la madre del estudiante, pero desconocía que era su madre biológica. Se convirtió en un hombre gordo y desaliñado, que buscaba por todas partes la encantadora figura de la mujer. Un día, la vio recogiendo a su hija, y de inmediato tuvo una mala idea. La llamó a su despacho y cerró la puerta con llave. Su instinto animal, despertado, se abalanzó sobre ella. La mujer no tuvo más remedio que acceder a verlo a medianoche. Sin embargo, en la oscuridad, descubrió que quien había llamado a la puerta no era la adivina. Resultó que su madre había gastado la mitad de sus ahorros en encontrarle una joven pobre e inocente. Se convirtieron oficialmente en marido y mujer. A finales de mes, Amaranta empezó a rezar para que el veneno impidiera la boda de Rebeca. Sin embargo, ocurrió un accidente. Quien bebió el veneno por error fue Remedios, quien estaba embarazada. Aureliano entró en pánico de inmediato y salió corriendo a pedir ayuda, pero al regresar, descubrió que su esposa había dejado de respirar. La bellísima Remedios murió envenenada junto con 2 gemelos. La hermana menor de Amaranta estaba profundamente arrepentida, y volcó todo su remordimiento en cuidar a los hijos ilegítimos de su hermano. La persona más desconsolada fue Úrsula, porque en toda la familia solo había una persona normal que podía traer esperanza. Aureliano era como un alma en pena. Toda la familia cerró las ventanas durante el periodo de luto, y durante 1 año no se les permitió hablar en voz alta. Todos estaban sumidos en un profundo arrepentimiento, hasta que sopló un fuerte viento. Un hombre empujó la puerta de la casa, que estaba bien cerrada. Úrsula echó un vistazo y reconoció que era el hijo mayor, desaparecido desde hacía muchos años. El regreso del pequeño José le trajo a Rebeca una historia romántica. Resultó que se había unido a un grupo de marineros apátridas, y había viajado con ellos alrededor del mundo. Se apoyó en una tabla de madera a la deriva en el mar, y finalmente tuvo la suerte de regresar a su pueblo natal, Macondo. Le dijo a su padre que el mundo no era tan hermoso como imaginaba. Temprano a la mañana siguiente, Rebeca oyó un ruido en el patio. Curiosamente, salió a escondidas para echar un vistazo y olió a sudor. Nunca había visto a un hombre con unos glúteos tan marcados. Parecía que el mundo ante sus ojos se iluminó de repente. Este hermano tenía unas partes inusualmente grandes desde su juventud. Regresó con una mirada salvaje y fuerte. Su cuerpo musculoso causó rápidamente revuelo en el mundo del baile. Se consideraba un premio para que todas las mujeres lo sortearan. Este cuerpo masculino era muy diferente al del prometido de Rebeca. Rebeca volvió a comer tierra en el patio. Finalmente,
Aprovechó la oscuridad para ir directamente a la hamaca de José. Temprano a la mañana siguiente, los dos se enamoraron. José anunció de inmediato que quería casarse con Rebeca. Úrsula se sorprendió porque eran primos, pero a José no le importó tanto e insistió en celebrar la boda en 3 días. Los tres quedaron impactados por esta acción. La más enojada fue Amaranta, porque nunca había superado su rencor contra Rebeca. Rasgó el vestido de novia de su oponente y quemó toda su ropa. El fuego que ardía en ese momento era la ira insaciable en su corazón. José anunció de inmediato el matrimonio con el prometido de Rebeca. En ese momento, el pobre pianista estaba sumamente triste. Pero el pequeño José y Rebeca tuvieron mucha suerte, ya que el sacerdote declaró que no eran hermanos de verdad. Su hermano menor, Aureliano, también envió la bendición de su familia, y también estaba su sobrino Arcadio. No sabía que era su padre, e incluso había la adivina presente. Los recién casados alquilaron una casita junto al cementerio. Se mudaron con solo una hamaca que podían llevar consigo. Vivían bastante bien. José empezó a trabajar e incluso se expandió a las tierras del vecino. También patrullaba por todas partes con 2 lobos todo el día, intentando expandir su territorio. Por otro lado, Úrsula se sentía culpable por la ruptura del compromiso de su hija adoptiva, así que invitaba al pianista a almorzar a su casa todas las semanas. Tras los cariñosos cuidados de Amaranta, se recuperó rápidamente de su dolor. Al ver a Rebeca del brazo de José, Amaranta también lo hizo. Así, el pianista también sintió que había encontrado el amor verdadero. Había recibido el consentimiento de Úrsula, y estaba dispuesto a tratar al hijo ilegítimo de Aureliano como si fuera suyo. Inmediatamente sacó un anillo de bodas, pero Amaranta dudó. El pianista decidió darse una última oportunidad. Llegó a la ventana de Amaranta esa misma noche, sosteniendo un piano y cantando. Esta melodiosa canción conmovió al mundo. Incluso José, quien estaba atado a un árbol, estaba satisfecho. Pero Amaranta seguía terca. El pianista estaba completamente devastado. Luego se cortó el brazo con las teclas blancas y negras del piano, y murió desesperado. En ese momento, Amaranta volvió a sentir arrepentimiento. Caminó silenciosamente hacia la estufa. Quería que la alta temperatura de la plancha de hierro la despejara. Su madre estaba completamente decepcionada de su hija biológica. En los días siguientes, Amaranta dedicó toda su energía al niño.